Buenas tardes, damas y caballeros. Agradecemos su puntualidad. En minutos daremos inicio a la conferencia. A continuación, algunos aspectos a tomar en cuenta. La conferencia tendrá una duración de 40 minutos. Durante este periodo, los participantes podrán formular por escrito sus preguntas usando el icono de preguntas y respuestas. Agradeceremos que realizarlas incluyan la institución a la que pertenecen, país o ciudad de origen. Al término de la ponencia, iniciaremos la ronda de preguntas por un periodo de 20 minutos. Si tuvieran algún aporte o comentario sobre el tema de la conferencia, podrán emplear el icono del chat. Damas y caballeros, buenas tardes. Los saluda el contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría, director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Les doy la más cordial bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias programada por esta Casa de Estudios. El día de hoy contamos con la presencia del capitán de navío Sanidad Naval, Manuel Laca. Él actualmente se desempeña como subdirector médico del Centro Médico Naval y tiene gran responsabilidad en la gestión hospitalaria y clínica de los pacientes por COVID, no solamente de oficiales, personal y familiares de los integrantes de nuestra institución, sino de la ciudadanía en general. Antes de dar pase al doctor Manuel Laca, quisiera enviar un afectuoso saludo al mayor general Helder Giraldo Bonilla, quien se desempeña como director de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y a su curso integral de defensa. Mi más sincera complacencia y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, que demuestra una vez más las estrechas relaciones de colaboración y amistad que existe con entre ambos centros académicos. También quiero enviar un saludo a los integrantes de la Armada de México, que durante todos los miércoles nos vienen acompañando. Bueno, sin más preámbulo, señor capitán de navío Manuel Laca, gracias por estar con nosotros. Para comentarles un poco, el doctor Manuel Laca no solamente es un especialista intensivista, sino también es profesor y catedrático universitario. Así que el día de hoy nos va a hablar sobre la sanidad militar en tiempos del COVID. Estoy seguro que tiene mucho por contarnos y nosotros estamos ansiosos por escuchar su exposición. Adelante, Manuel. Muchas gracias, señor almirante. Gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este foro tan importante, donde se tocan temas de mucho interés. Vamos a dar inicio a la conferencia de sanidad militar en tiempos de COVID. La he dividido esta charla en dos partes. La primera parte vamos a hablar del virus, vamos a conocer a ese enemigo, vamos a hablar aspectos de la enfermedad, algunos puntos sobre epidemiología, diagnóstico, aclarar algunas dudas, terminar con algunos mitos sobre el tratamiento y sobre la transmisión tan alta que tiene esta enfermedad. En la segunda parte vamos a hablar de la estrategia sanitaria que hemos instalado en el Centro Médico Naval, la estrategia que ha hecho la Dirección de Salud de la Marina para combatirla, que se ha dividido en tres fases: una fase de preparación, una fase de ejecución y una fase de repliegue que estamos ya iniciando. Y finalmente comentaremos brevemente algunas lecciones aprendidas. Las pandemias han existido desde el inicio de la civilización. Y parece mentira que en el transcurso de tantos años sigamos siendo tan vulnerables a ellas. Pensábamos que con el avance de la tecnología, los avances médicos, el desarrollo tecnológico, esto se iba a superar fácilmente, pero vemos que no. Seguimos siendo susceptibles a estos microorganismos que de una u otra manera nos ponen en jaque permanentemente. Pero vamos a conocer el virus. Como saben ustedes, el SARS-CoV-2 es un virus de la familia de los coronavirus, que son una extensa familia que generalmente afecta a los animales y por eso es una zoonosis, y que desde hace mucho tiempo causa diversas enfermedades en humanos. Recientemente, algunas epidemias de SARS-CoV-1 y de MERS en otras áreas del mundo, y que van con cuadros desde leves resfriados hasta un síndrome respiratorio agudo severo, que es la causa de la gran mortalidad. Si lo ubicamos en el espacio, en el tiempo y en el tamaño, vemos que este es un glóbulo rojo, esta es una bacteria comúnmente productora de una infección renal, urinaria, como es la Escherichia coli,
Y vemos que las partículas virales son mucho más pequeñas que eso, ¿no? Acá el virus de la viruela, y aquí tenemos al virus del causante de esta enfermedad, el coronavirus. Este virus tiene una envoltura lípida y unas proteínas que microscópicamente le dan su nombre, que dan el aspecto de una corona, de ahí el nombre de coronavirus. Esta fracción lipídica que forma parte de la envoltura es fácilmente destruida con saponificadores, por eso que el lavado con agua y jabón destruye a los virus, y a su vez tiene espigas de proteínas que protegen al núcleo de la célula. Este virus es un virus tipo RNA, que tiene algunas características, que es decir, una sola cadena de partículas proteicas. Esta enfermedad se transmite muy fácilmente, ingresa al organismo y se une a unos receptores, precisamente gracias a estas espigas, se une a unos receptores en diferentes superficies celulares, sobre todo en la parte respiratoria, que se llaman AC2 o enzima convertidora de angiotensina 2, y que es como una llave que abre la puerta para que la célula la deje ingresar. Una vez que ingresa, el microorganismo lo que hace es que su aparato proteico celular de RNA coloniza la célula y hace que el núcleo se dedique a fabricar y replicar más partículas virales. Y eso hace que estos se puedan expandir fácil y masivamente en miles, y luego salen por un proceso llamado exocitosis al torrente sanguíneo. Pero al salir, se llevan parte de la cubierta celular del huésped. Por lo tanto, cada vez que hay más virus reproducidos, la configuración espacial del virus es diferente. Y es por eso que los virus tienen comportamientos, virulencia y clínica diferente, muy parecida pero diferente en las diferentes partes del mundo, debido a factores genéticos de las poblaciones que afectan. Conocido el virus, vemos que este virus produce la enfermedad llamada COVID-19, que nos está causando estragos a nivel mundial. Este es el cuadro general epidemiológico el día de ayer, con más de 9 millones de casos confirmados, cerca de 500.000 de fallecidos, y nuestro país lamentablemente ocupa el 6º lugar, superando a países como Italia y España, ¿no?, en número de casos, seguidos de Chile, que también avanza rápidamente. Nuestras cifras son poco alentadoras en relación al desarrollo de la enfermedad, no tanto en el de mortalidad, ¿no?, porque a pesar de ser alta, es menor a la producida en otros países. Según datos del sistema de funciones INADEF, la mortalidad en los hospitales de MINSA y de Salud va por el orden de los 6.500 a 7.000 pacientes. Nosotros que pertenecemos a Fuerzas Armadas estamos en una mortalidad similar a la de las clínicas privadas, y hay un grupo importante de fallecidos fuera del área hospitalaria. Fundamentalmente la mortalidad se da en grupos poblacionales de mayor edad, ¿no? Los adultos mayores, debido a sus comorbilidades y factores inmunológicos que acompañan a la edad avanzada, constituyen el grupo de mayor riesgo, seguido de los adultos entre 30 y 59 años. En nuestro país son muy bajos los casos y el número de afectados en población menor de edad. Una característica particular es que veíamos que los pacientes asintomáticos en otras partes del mundo eran la mayoría, casi el 75-80%, pues nosotros no, nosotros tenemos la mayoría de pacientes sintomáticos, ¿no? Síntomas leves, pero sintomáticos, lo cual hubiera podido ser aprovechado para una estrategia sanitaria epidemiológica de control más temprano, tal vez. El diagnóstico de la enfermedad se hace de diferentes maneras, ¿no? Hay un diagnóstico clínico, que es el más importante, que es el que hace el médico cuando examina al paciente, de acuerdo a la sintomatología, sobre todo que sabemos que en una pandemia todos los casos son sospechosos, y con los exámenes de laboratorio los confirmamos. Estos exámenes de laboratorio van desde una radiografía de tórax, que ha sido muy útil, hasta las pruebas específicas para el virus, como la proteína C reactiva o llamada prueba molecular, o las serológicas,
o otros exámenes de laboratorio. En nuestro país, el cuadro clínico ha sido fundamentalmente caracterizado, al igual que en otros lugares, como síntomas respiratorios, acompañados siempre de fiebre y malestar general. Si vemos la estadística de síntomas a nivel nacional, la mayoría de los pacientes en el Perú tuvieron tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta como síntomas principales, ¿no? Por ahí hemos tenido casos de diarrea, dolor muscular, pero no fueron la mayoría. Y como les decía, la radiografía de tórax es un método que nos ayudó bastante, sobre todo al inicio de la pandemia, donde las pruebas rápidas todavía no habían llegado, cuando las pruebas moleculares eran escasas, y nos permitía diferenciar fácilmente un cuadro leve de un cuadro severo, ¿no? Con un infiltrado radiológico importante. Y esto no solamente nos ayudaba como diagnóstico, sino nos ayudaba a ver la posibilidad de que el paciente vaya a ir mal y que vaya a necesitar apoyo oxigenatorio. Entonces, radiografía de tórax ayudó mucho en el manejo inicial, diagnóstico inicial de estos pacientes. Pero si queremos saber cuál es una prueba de imágenes específica, donde tiene un patrón patognomónico en la enfermedad, sin lugar a dudas es la tomografía, ¿no? La tomografía de tórax permitía ver imágenes típicas en vídeo de ilustrado, periféricas, pegadas a la pleura, que son características de esta enfermedad. Infiltrados periféricos, ¿no? de ese aspecto, que podían progresar en casos severos a infiltrados en parches que podían ir incluso hasta el 70 o 80% del pulmón tomado, y que definitivamente dan cuadros muy severos. Entonces la tomografía es de mucha ayuda diagnóstica y pronóstica para la enfermedad. Y de ahí pasamos a pruebas específicas. Las pruebas rápidas, lamentablemente, han pasado de ser ángel a demonio, han tenido opiniones muy contradictorias, me parece, porque se le dio al inicio una importancia mayor o de un campo al cual no debe aplicarse. Las pruebas rápidas lo que detectan son los anticuerpos, es decir, las células que se encargan de la defensa del organismo luego de la infección. Si nosotros tenemos un pico aquí de carga viral, que el virus ingresa al organismo, desde el día cero el organismo se defiende creando anticuerpos contra la enfermedad. Y estos anticuerpos inicialmente son llamados anticuerpos de inmunoglobulina M, son las inmunoglobulinas de ataque inicial, ¿no? Que son inespecíficas, pero son la primera respuesta inicial. Luego, paralelamente, se va desarrollando células de memoria, anticuerpos de memoria inmunológica, llamados inmunoglobulina G, que estos perduran por mayor tiempo. Entonces, la IgM tiene un pico de producción y luego desciende, y luego la IgG que permanece por más tiempo. ¿Cuánto tiempo permanece? Recién esta enfermedad tiene 4 a 5 meses, no sabemos aún a ciencia cierta cuánto tiempo más se desarrolla la inmunidad, o cuánto tiempo más van a estar presentes en los estudios estos marcadores de anticuerpos. Pero lo que sí sabemos que estas pruebas no nos sirven para evolución del contagio ni para evolución de enfermedad. Nosotros tenemos 3 tipos de posibilidades de resultado con las pruebas rápidas. Todas tienen un control, que es un testeador, cuando se aplica la gota de sangre, luego se aplica un buffer, y si se pintan los 3, la IgM y la IgG, el paciente definitivamente puede estar entre esta primera semana o incluso mucho más. Entonces, a pesar de decirme que el paciente definitivamente ha tenido contacto con el virus, no me puede decir a ciencia cierta en qué fase de la infección estoy. Si tengo solamente el IgG, ya no el IgM, definitivamente estoy en una etapa más avanzada desde el contacto inicial con el virus. Si tengo solo IgG, definitivamente ya estuve hace tiempo en contacto con el virus, es lo más probable que ya no tenga infección activa y lo más probable es que no contagie. Pero esto no siempre es así, porque como les digo, hay un amplio margen en que se superponen los dos. Por lo tanto, estas pruebas no sirven para evolución ni para determinar el término de infección o contagio. Solo nos sirven para saber que definitivamente hemos entrado en contacto con el virus y definitivamente hemos tenido la infección. Las que sí nos sirven para ese fin son las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas de PCR, que detectan las partículas de ARN que decimos que son las
que conforman la estructura de este virus y que contienen el material genético, que es lo que se detecta con la prueba. Principalmente se toman de secreciones respiratorias del paciente. Ahora, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué algunos se contagian, otros no? ¿Por qué unos van bien, por qué otros van mal? Durante todo el contacto que hemos tenido con los organismos que causan enfermedad, existe una tríada que es la responsable de que una persona pueda enfermar de cualquier enfermedad infecciosa. Y esos tres factores tienen igual de importancia. Si yo tengo un agente, y este es muy agresivo, tengo un huésped susceptible que no tiene, porque no tiene inmunidad desarrollada o porque su inmunidad está disminuida por una comorbilidad o por otra infección, y tengo un medio ambiente propicio, un ambiente cerrado, donde no hay ventilación, etcétera, la posibilidad de la infección es mayor, ¿no? Y de manera inversa, si el agente no es muy virulento, si el huésped tiene resistencia y no me pongo en contacto en un medio ambiente que sea propicio, obviamente la posibilidad de enfermar es menor. Entonces son factores que dependen principalmente del agente, en este caso el virus, y su cantidad de carga viral, del inóculo inicial, la puerta de entrada, que sabemos es la vía respiratoria, mucosas oral y nasal, o también mucosa de los globos oculares, la estructura genética y antigénica del virus, y la modulación de la respuesta del huésped, es decir, qué inmunidad tiene el huésped desarrollada. A veces hay una carga genética donde hemos heredado resistencia hacia algún tipo de gérmenes o hemos desarrollado infecciones subclínicas a familias parecidas de gérmenes y por resistencia cruzada desarrollamos resistencia a la enfermedad. Asimismo es importante la edad, a mayor edad menos inmunidad, mayor posibilidad de comorbilidades. Sabemos que en esta enfermedad los hombres son más afectados que las mujeres y que la obesidad es un factor de riesgo muy importante en nuestra población, ¿no? Muchos de los pacientes que han fallecido son porque su principal factor de riesgo era obesidad. Y otros que ya son conocidos como la hipertensión, diabetes, asma, etc. Entonces, si queremos saber por qué unos se contagian y otros no, definitivamente depende de la cantidad de virus, del medio ambiente y la disponibilidad de huéspedes susceptibles. ¿Y por qué unos van bien y otros no? Por las mismas razones. Por las mismas razones. De los tres agentes, a los cuales se suman el tiempo en el cual solicitan la ayuda de salud. Ha pasado en nuestro medio que en muchos hospitales, incluso en nuestros, los pacientes han llegado en fases muy avanzadas, por desconocimiento, por miedo, etc. Entonces, cuando ya se desarrolla la insuficiencia respiratoria, ya definitivamente los esquemas para tratamiento se reducen y las posibilidades son menores. Asimismo, ¿qué tipo de tratamiento reciben? Y lamentablemente en nuestro país, que fue sobrepasado por la pandemia, depende mucho de la sobrecarga de los servicios de salud, del hospital donde hayan acudido. Y de ahí la importancia de haber planificado y haberse preparado a nivel sanitario para esta enfermedad. El contagio ha sido estudiado, por así decir, y con imágenes de pacientes que estornudaban o que tosían, en cuadros de microscopía electrónica a 3.000 cuadros por segundo, se ha podido determinar que una tos o un estornudo a más de 8 metros por segundo puede haber una gran carga viral, ¿no?, que se diluye en el ambiente, y lo que se ha demostrado es que estos permanecen flotando en el ambiente cerrado. Es decir, para que un paciente pueda contagiarse, o una persona pueda contagiarse, se requiere por lo menos 1.000 partículas virales. Pero si nosotros estamos conversando a voz alta, por ejemplo, si yo en este momento estuviera con una persona cercana a mí, y esta persona está por 5 minutos sin mascarilla y en menos de 2 metros, ya la estaría contagiando. Lo mismo, para el caso de tos o el caso de estornudos, la posibilidad de contagio es mucho mayor, más aún si estamos cerca o en un ambiente cerrado. Por lo tanto, las recomendaciones son las mismas, ¿no? Usar mascarilla, estar en ambientes abiertos, ventilados y no cercanamente, mantener la distancia social. Quiero aclarar aquí puntos importantes del tratamiento, algunos mitos que hay en torno a ellos. Los estudios y los tratamientos médicos, el actuar terapéutico que nosotros tenemos con los pacientes no se basa en experiencia,
se basa en evidencia. Es decir, por más experiencia que tenga un médico renombrado, por más logros que haya tenido en su vida profesional, no me garantiza que su opinión es totalmente cierta, puesto que esta debe ser basada y respaldada por estudios de nivel de rigurosidad científica muy alta para que sean confiables y los resultados replicables y aplicables a otros pacientes. Es así que en medicina tenemos que los estudios clínicos aleatorizados, es decir, en el cual se exponen los pacientes a tratamiento al azar versus controles en miles de pacientes y en diferentes poblaciones de diferentes países, son los que tienen alta confiabilidad y son en los cuales debemos basarnos para usar un tratamiento. Veamos al ejemplo clásico de la hidroxicloroquina, que me permitirá ver cómo hemos manejado en forma equivocada el manejo de la enfermedad. Todo empezó con esta publicación en este Journal de Agentes Antimicrobianos, de un estudio de Didier Raoult, que es un infectólogo francés, en el cual decía que la asociación de hidroxicloroquina con acitromicina podía disminuir la carga viral y disminuir los días de infección y mejorar los resultados. Eso hizo que líderes mundiales se manifiesten a favor y que en estudios de revistas muy importantes como The Lancet, que había manifestado que esto no funcionaba en un estudio a gran escala, tuvo que después retrotraerse y decir no, vamos a retirar el estudio porque hemos demostrado que la fuente de repente no era tan confiable. Y empezaron a haber estudios, muchos de los cuales decían que la eficacia de la hidroxicloroquina tenía que cuestionarse, incluso para profilaxis, para tratamiento. La acitromicina tenía en su asociación con hidroxicloroquina más riesgos que beneficios, riesgos de arritmia cardíaca y mayor mortalidad incluso, y que estas drogas juntas podían ser potencialmente peligrosas. Y la demostración es muy sencilla. Ustedes ven estos de 32 pacientes, Raúl en su estudio solamente usó 26 tratamientos, solo 26, para decir que la mortalidad era menor o que había mejores resultados y menos tiempo. Estudios hechos con la misma dosis o dosis parecida en más de 1.376 pacientes no lo demuestran. No hay diferencia clínica. Incluso el grupo que usó hidroxicloroquina tuvo más complicaciones. Lo mismo hizo la OMS, idas y venidas. En vez de darnos más seguridad, creo que nos puso muchas veces en mayor duda clínica para efectuar tratamientos. Primero frenaba los ensayos, luego los aprobaba, hasta que finalmente el 17 de junio suspendió definitivamente cualquier estudio de hidroxicloroquina porque demostró que no era un medicamento útil para la enfermedad y no debe usarse más como medicamento disponible. Esto lo dice la OMS. ¿Y por qué? Porque aparentemente pues, nuestra angustia y nuestra falta de resultado nos obligaba a que la vehemencia superaba la evidencia, y esto no debe pasar, ¿no? Siempre el juicio clínico y los ensayos clínicos tienen que ser los que marquen el resultado de la investigación médica. Lo mismo pasó con la ivermectina. La ivermectina es un fármaco usado inicialmente en el tratamiento de parásitos para animales y para el hombre, y que luego, por estudios de investigación en laboratorio, se demostró que podía ser útil también en algunas enfermedades virales, ¿no? Como el Zika, el dengue, el chikungunya, pero como digo, a dosis de laboratorio. Ha sido utilizada a una dosis muchísimo menor en el humano, pero para enfermedades parasitarias. Y al igual que la hidroxicloroquina, todo empezó con un artículo de investigación en una revista australiana, donde se dijo de que la ivermectina es una droga aprobada por la FDA, y de aquí vino el problema. Droga aprobada por la FDA y que tiene una actividad antiviral. Pero lo que no dijo ese artículo era que estaba aprobada por la FDA, pero para su uso en parásitos, no para su uso en virus. Eso inmediatamente hizo que la FDA sacara una publicación negando las afirmaciones y el gran ímpetu que había a nivel mundial con la posibilidad de que ivermectina sea un tratamiento aprobado por la FDA, y dijo que no está aprobada, y no solamente eso, sino que no debería ser usada en el tratamiento de coronavirus.
Lo mismo con el caso de hidroxicloroquina, trabajos en estudios pero in vitro, en células de mono, donde se usaron dosis 30, 50 veces mayores a las que se usan en humanos, no pueden respaldar estudios que nos puedan decir que la droga pueda servir. Es más, actualmente ya lo que se recomienda es no seguir usándola. Parece que han pasado siglos, y al inicio del siglo pasado, cuando la pandemia de la gripe española usaban tónicos tonificantes, seguimos haciendo lo mismo y no hemos aprendido. Otra cosa que debemos aprender es que las opiniones de colegas son a título personal y no necesariamente tienen validez científica, por más reconocidos que ellos sean. En medicina los tratamientos son en base a evidencia científica y, repito, no a experiencia. Y muy pocas veces un tratamiento médico efectivo es primero publicado en WhatsApp o Facebook. Miles de Facebook, miles de WhatsApp circularon en esta pandemia, miles de preguntas nos hacían a los médicos sobre la validez de una opinión aislada, que la gran mayoría de veces no era cierta. Audios de colegas mostrando resultados increíbles que no eran ciertos. Entonces, basados en la evidencia y falta de eficacia, la hidroxicloroquina no debería ser usada, lo mismo que la ivermectina, ¿no? Por más que haya una carga política importante para poder tratar a los pacientes, ante esta evidencia, deberíamos reestructurar nuestro esquema de tratamiento nacional e internacional. Pero no todo es malo. Hay algunas cosas que sí sirven. Los corticoides, por ejemplo. Tanto la metilprednisolona ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes graves, y recientemente la publicación del estudio Recovery, con más de 2.000 pacientes que usaron dexametasona a dosis de 6 miligramos vía, pero ojo, 6 miligramos, pero en pacientes graves, en UCI o en pacientes moderados que necesitaban soporte oxigenatorio alto. No todos los pacientes, no el que está sintomático, no el que está en su casa, no el que recién viene, no. Solo los pacientes que requieren oxígeno, los que están en UCI, se benefician disminuyendo en 1/3 la mortalidad de estos pacientes. Un estudio realmente que nos llena de esperanza. Otros antivirales como el Remdesivir y algunos otros más tienen estudios contradictorios, podría ser de utilidad, pero todavía no totalmente demostrado. Otra estrategia es el plasma de convaleciente, lo estamos usando en el Hospital Naval. Todavía no hay una certeza totalmente amplia de su eficacia, pero ya hay 47 estudios clínicos en marcha, ¿no?, que podrían darnos luces en breve plazo de su utilidad. Entonces, en resumen, en cuanto a la terapéutica, ¿qué podemos decir? Que tenemos una actividad viral inicial, que es la que produce la enfermedad, y que en el tiempo va a desarrollar una fase pulmonar, que es la de la neumonía por COVID, que es la que causa la mortalidad, y esta desarrolla una respuesta inflamatoria, que es al final lo que causa la mortalidad. El virus es el que inicialmente desarrolla la enfermedad, pero quien mata es la respuesta inflamatoria, la respuesta exagerada del organismo a este virus, que produce inflamación pulmonar, insuficiencia respiratoria y muerte. ¿Qué tenemos de evidencia? Algunos antivirales probablemente funcionen, vamos a esperar más estudios de Remdesivir. Los antiinflamatorios como los corticoides definitivamente funcionan en esta etapa posterior, que es la respuesta inflamatoria. La anticoagulación con heparina y nosaparina sabemos que tiene un papel importante, y la oxigenoterapia obviamente que sí, ¿no? La oxigenoterapia es fundamental desde que se desarrolla la fase pulmonar hasta el desarrollo de las fases más avanzadas de enfermedad. Manejar las comorbilidades, si es diabético, hipertenso, seguir con su tratamiento y soporte general siempre a todo el paciente que ingresa al hospital. Las medidas de prevención siguen siendo lo más importante. Miren la diferencia entre los países que usaron como estrategia no usar máscara y los que usaron máscara. Obviamente los resultados fueron mejores. El distanciamiento social y el lavado de manos obviamente es lo más útil hasta ahora. Estamos desarrollando investigación, estamos parte de los 20 hospitales a nivel nacional que somos parte del estudio Solidarity, en el cual se están investigando cuatro tratamientos, Remdesivir, Riponavir y otros más. Ya se canceló el brazo de hidroxicloroquina, somos parte de eso. Estamos usando plasma de convaleciente, ya tenemos pacientes en los cuales hemos iniciado el tratamiento, están yendo bien, ojalá que eso siga dando buenos resultados. Vamos a empezar dentro de poco un estudio de alto flujo que nos ha ido muy bien a nosotros en el hospital con eso, y algunos otros más con otros fármacos. Siento aquí especial satisfacción de poder ver el desarrollo tecnológico que ha habido en la institución. La Marina ha desarrollado un primer prototipo de ventilación mecánica nacional
el ventilador SAMAI, que significa respira, que es un ventilador netamente desarrollado en el SAE por personal de la Naval, y que es un ventilador que permite un modo ventilatorio, si bien es cierto básico, que se le está actualmente su tercera y cuarta versión, ya adicionando incluso hasta alto flujo, y esperamos realmente que esto sea de mucha utilidad. Ya tenemos 10 en el hospital y se están desarrollando 100 más, como les digo. Hasta aquí la parte de la enfermedad, ya conocemos el virus, ya conocemos el tratamiento de los mitos que hay en torno a él. Pero, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál fue la estrategia sanitaria que usamos en el hospital para afrontar la enfermedad? Primero, elaborar los planes de contingencia del mes de febrero, ya estamos en la versión 8. Conforme avanzan los tratamientos o va cambiando la pandemia, se van actualizando los documentos. Algunas órdenes internas de uso de EPP, los equipos de protección personal han sido un reclamo mundial, ¿no?, de los equipos de atención de salud, muchas veces por desconocimiento de en qué lugares se debe usar cuál o tal equipo de protección personal y qué componentes son estos equipos de protección personal. Felizmente, en las salas donde realmente se necesitó, nunca nos faltó. Y hemos dividido estrategia sanitaria en 3 partes, ¿no? Una fase de preparación, una fase de ejecución, que actualmente es en la que estamos, y ya iniciamos la fase de repliegue. En la fase de preparación necesitamos, obviamente, ampliar nuestra capacidad de cuidados intensivos y capacidad de hospitalización. Se compraron equipos de ventiladores mecánicos, mobiliario, monitores, se aumentaron los stocks de medicinas y sobre todo los stocks de EPPs que eran tan importantes, los equipos de protección personal. Otro acierto importante de la estrategia desarrollada en la institución ha sido la instalación de una central de almacenamiento en el hospital de contingencia, que nos permitió pues paliar este déficit de oxígeno que ha habido en otros centros hospitalarios. Se instalaron 100 puntos adicionales de oxígeno y balones de oxígeno adicional. Esta es la planta que tenemos de oxígeno que amplió su capacidad, y esta es la nueva planta que usamos en el hospital de contingencia. De nuestro consumo de promedio de 620 metros cúbicos diarios, subimos hasta 2.320, casi 4 veces mayor, y nuestros puntos de oxígeno subieron de 150 a 250. Eso es por la necesidad de oxígeno que necesitan los pacientes hospitalizados. Se aisló un ala del Centro Médico Naval exclusiva para COVID. Recordemos que los hospitales no solamente son COVID, también reciben pacientes no COVID, también tienen que operar, también tienen que recibir pacientes crónicos. Lo único que se suspendió es la consulta externa, pero todo lo demás siguió funcionando. Y como apoyo se configuraron 3 bases modulares en modo hospitales de contingencia, 1 en Paita y 2 en el Centro Médico Naval. 1 dentro del Centro Médico Naval y otro al frente en el Liceo Montero, que han sido muy importantes para albergar pacientes. Este es el esquema del hospital. Tenemos esta ala, el ala este del hospital, íntegramente dedicada a COVID, y con acceso directo desde el acceso vehicular para que no se mezcle con el resto del hospital. Ahí tenemos 144 camas de hospitalización, en el hospital de contingencia junto al helipuerto 44 camas, el hospital de contingencia 46 camas, y una zona de aislamiento que le llamamos nosotros La Roca, donde hay 212 pacientes o capacidad de pacientes leves, con un total de capacidad de hospitalización de 446 camas. Estas son nuestras salas COVID, todo el personal con su equipo de protección completo y todas las medidas necesarias en cuanto a personal, equipamiento y material médico para atender a nuestros pacientes. Esta es la configuración del hospital de contingencia para pacientes leves, moderados y severos, con distribución de las camas en los 8 módulos que tiene cada hospital de contingencia, desarrollados en los 2 sitios que hemos mencionado. Asimismo, se instaló un triaje diferenciado, ampliaron las UCI, se implementaron salas de alto flujo que han sido muy útiles, se desarrolló una central de apoyo telefónico para llamadas y asistencia en línea, un programa que permitía ubicar a los pacientes que eran dados de alta o que estaban en aislamiento domiciliario y que permitía dar alertas de la enfermedad, y un programa de reparto de medicinas a todos esos pacientes crónicos que no podían ir a consulta externa y que necesitaban ser atendidos con sus medicinas. El triaje diferenciado ha llegado a tener hasta más de 600 pacientes por día en el peor momento de la pandemia. Tenemos más de 15 médicos y más de 20 enfermeros navales en esa zona desarrollando labores de detección, de diagnóstico. Implementamos equipos de rayos X adicionales, lugar para pruebas moleculares, lugar para pruebas rápidas, etcétera, 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 y clasificábamos directo los pacientes de allí, eran leves, moderados o severos, para saber a qué área del hospital tenían que ir. Ampliaron nuestra capacidad de 12 camas inicialmente a 39 camas de UCI, y adicional a ellas 15 camas más de alto flujo.
sin dejar de atender a los pacientes no COVID, dedicándole 7 camas para ese fin. Asimismo, la emergencia se mantuvo funcionando igual. Se destacó al personal militar, tanto oficiales de sanidad como enfermeros navales, al SEMENA, y se abrieron 3 procesos CAS para personal civil con médicos y enfermeras. Es importante mencionar acá otro aspecto que a veces puede desarrollar alguna mala interpretación. Las UCIs no son ventiladores, ¿no? Los ventiladores por sí solos no pueden ser una UCI. Una UCI es un lugar donde hay monitores, donde hay empotrados de pared, con aire comprimido, oxígeno, múltiples enchufes para todos los equipos, bombas de infusión, donde hay una extracción de aire, donde hay un sistema de ventilación y temperatura adecuada, etc. Entonces no es tan fácil decir, voy a hacer 1000 UCIs, voy a hacer 500 UCIs, porque lo más importante, aparte de esto, es qué personal va a estar ahí, qué enfermera capacitada o qué intensivista capacitado hay. Nosotros ya tenemos un déficit de 600 intensivistas antes de la pandemia. Entonces, más UCIs, lo que deberíamos hacer es esto, más salas de alto flujo, que es lo que nos ha dado muy buenos resultados en el hospital. Un equipo de alto flujo es un equipo que aumenta la capacidad de administración de oxígeno de 15 litros por minuto, que es lo que sale de la fuente de la pared, 4 veces más, hasta 60 litros por minuto más. Y eso lo hemos implementado en el hospital y hemos logrado disminuir en un 50 a 60% el número de pacientes que necesitaban UCI, con muy buenos resultados. A esto se le adicionaba estrategias como la pronación, que era que el paciente debería estar en decúbito ventral, es decir, boca abajo, ¿no? Y esto mejora definitivamente la oxigenación. Nuestra capacidad instalada era, como hemos dicho, de 446 camas, con ambientes para cuadros leves, moderados y severos, y nuestra cantidad de hospitalizados ha sido alta, hemos tenido 1.880 pacientes hospitalizados, ¿no? De ellos ya más de 1.500 recuperados. Nuestra estancia hospitalaria promedio ha sido de 7.49 días, nuestra estancia en UCI de 12.61, y nuestra mortalidad en UCI, si bien es cierto es alta, debe ser una de las más bajas a nivel nacional, puesto que el promedio nacional va entre 50 y 60% de mortalidad en UCI, lo mismo que en otras salas de hospitalización. Tuvimos protocolos establecidos para evacuación terrestre, con ambulancias acondicionadas para transportar pacientes COVID, y con cámaras especiales a presión negativa con filtro CEPRA para evitar contagios, tanto para la evacuación terrestre como para la evacuación aeromédica, donde hemos tenido ya casi 50 evacuaciones aeromédicas con un protocolo bien establecido. Asimismo, era necesario desarrollar protocolos de manejo de cadáveres, donde tenía que haber un estricto seguimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios. ¿Qué más hicimos con todos los pacientes que eran leves o que eran casos asintomáticos? Bueno, se desarrolló un aplicativo que podía descargarse tanto de Apple Store como de Google Play, en el cual este aplicativo llamado Smart Panic permitía que los pacientes que están en aislamiento domiciliario, los pacientes que eran dados de alta, los pacientes que están patrullando, puedan compartir sus síntomas, si se sentían mal, cómo iba el tratamiento, etc. Y un grupo de oficiales estaba a cargo de contestar esas llamadas. Hemos creado cerca de 6.000 cuentas. De esas hemos podido tener casi 163.000 alertas, son muchas, pero realmente fueron emergencias reales solo 62. Pero miren la cantidad de pacientes que se han comunicado a través de este medio. Felizmente estamos entrando en la fase de repliegue. La fase de repliegue implica desactivación de algunas salas cuando ya la fase de meseta empieza a manifestarse. Hemos desactivado ya el hospital de contingencia 2, seguimos todavía con el resto de las salas con una ocupación alta. Hemos instalado consultorios de reincorporación laboral, donde ya muchos pacientes se están reincorporando a sus actividades habituales. Hemos instalado un consultorio de salud ocupacional donde el personal civil está siendo evaluado para también reincorporarse, y se está reincorporando progresivamente el personal administrativo, y próximamente se reiniciará la consulta externa. Como vemos aquí, se han evaluado más de 4.000 pacientes que tenían COVID asintomáticos o muy leves, ya se han dado altas más de 3.000 de ellos. Nuestra
nuestro enfoque debe ser siempre teniendo en cuenta que esta enfermedad tiene una primera fase, una primera ola, que es la que estamos viviendo, que pienso que estamos en la meseta, pero aún estamos en esta primera fase, donde se da la mayor mortalidad y los mayores usos del sistema de salud. Pero viene una segunda ola que ha sucedido en todos los países que han abierto la economía porque era necesaria. Estamos en esa fase nosotros, han abierto los centros comerciales, se han liberado un poco las medidas restrictivas de aislamiento domiciliario y definitivamente esperamos una segunda ola. Pero eso no nos debe ocultar que viene una tercera ola muy importante de todos aquellos pacientes con patologías crónicas y que normalmente iban a los hospitales. Todos esos pacientes coronarios crónicos, con insuficiencia cardíaca, patologías respiratorias, etcétera, que actualmente no están yendo a los hospitales, porque están los hospitales fundamentalmente dedicados a labores COVID, y que van a venir masivamente una vez que estos cuadros de COVID disminuyan. Junto a ellos, una gran ola de traumas psíquicos severos, sobre todo en el personal de salud, síndrome de burnout, agotamiento, que ya lo vivimos, muchos profesionales lo hemos visto, ¿no? Es un trabajo realmente extenuante, abrumador, el daño psicológico resultante también para las familias de los pacientes, etc. ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Que el personal militar es imprescindible para afrontar situaciones de crisis en salud en el ámbito militar. Yo pienso que debemos redimensionar la sanidad naval en cuanto al número de efectivos necesarios para lograr la misión. Tenemos 130 oficiales de sanidad naval dedicados 100% a labores COVID, y de los 1.600 médicos civiles que estaban en el Centro Médico Naval, contamos con menos de 40 de ellos actualmente en labores COVID, ¿no? El 100% del personal militar estuvo involucrado en las labores desde el comienzo, y son los que directamente están a cargo de la atención de los pacientes en todas las salas. Asimismo, es imperativo el aumento de plazas para la asimilación. Tenemos que hacer atractiva la sanidad naval para los médicos. Tenemos que ofrecer especialidades, no depender de especialistas civiles, sino dar la capacitación a nuestro personal para poder cubrir nuestra demanda interna. Y reevaluar el rol del enfermero naval. Hay que adaptar su formación a la exigencia actual y reasignar sus funciones. Los enfermeros navales tienen que hacer labor asistencial, no pueden estar haciendo labor administrativa, y en esta pandemia se ha demostrado. Cuando los necesitamos, los tuvimos ahí. Los enfermeros navales estuvieron siempre ahí. De las 350 enfermeras civiles del hospital, más de 100 estaban vulnerables y otras 50 se autodeclararon vulnerables. Miren ustedes, ¿qué hubiera pasado si es que no hubiéramos tenido personal militar, tanto médicos, enfermeros navales, para afrontar la pandemia? Es necesario la reactivación inmediata de los convenios con universidades para restablecer las escuelas de enfermería que teníamos, que formaba personal de enfermería con disciplina militar e identificación institucional, así como una buena formación profesional. Pienso también que hay que capacitarlos en cursos de emergencias y desastres al personal militar para que estén preparados para cualquier contingencia futura. Finalmente, como oficial de sanidad, me siento muy orgulloso de dirigir a un grupo de oficiales y ser parte de un gran grupo de oficiales que han arriesgado su vida día a día, que se han enfrentado con gran profesionalismo, dedicación, a atender a pacientes durante toda esta pandemia y que siguen atendiéndolos con igual dedicación y entrega. Muchas gracias, y en este buque nadie se ve. Damas y caballeros, buenas tardes. Los saluda el capitán de navío Robert Heredia López, secretario académico de esta Casa de Estudios. En esta ocasión estaré a cargo de realizar las preguntas al expositor. Doctor Manuel Laca, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición tan interesante y de gran aporte. Realmente hemos tenido una gran cantidad de preguntas, pero por el tiempo elegiremos unas cuantas para que usted me las pueda responder. Como primera pregunta, la realiza el general de división en retiro, ejército peruano, Leonardo Longa, y consulta es: la lucha contra el COVID-19
considera que debería ser desde un enfoque y visión de la seguridad nacional o desde seguridad de salud pública? Yo creo que debemos establecer líneas de acción desde el punto de vista de las sanidades en general, de la salud pública. El primer nivel de atención se debió activar desde el inicio y no posteriormente. Este primer nivel de atención debió aislar los primeros casos positivos con el fin de sectorizarlos y no permitir la diseminación de la infección. Eso en primer lugar. Lo segundo fue tal vez que no se efectuaron labores de preparación adecuada. Estamos hablando de otros hospitales, ¿no? de hospitales públicos. No se prepararon adecuadamente y se tuvo que improvisar muchos lugares de atención, lo cual afectó indirectamente la calidad de atención. Felizmente en el ámbito militar tenemos una ventaja, que es los grupos de prospectiva, los grupos de avanzada y la planificación que nos permite prever muchas de estas deficiencias, ¿no? Prever el déficit de oxígeno, prever el déficit de camas, prever el desabastecimiento, mantener los stocks adecuados. Creo que la sanidad militar tiene mucho que aportar a la salud pública también en esta crisis. Nosotros hemos aportado al grupo Comando COVID, nuestro aporte ha sido fundamentalmente el uso de la radiografía cuando faltaban pruebas rápidas y pruebas moleculares. Hemos aportado el uso de alto flujo, que es muy efectivo para evitar hacer más UCIs y evitar que pacientes vayan a UCI, y algunos otros trabajos de investigación que estamos en desarrollo. Como segunda pregunta, es dirigida del doctor Emilio Ramírez Merino, es asesor legal del Instituto Nacional de Radio y Televisión. ¿Qué opina con que se subió el IMC a 40% y la edad a 65 años para las personas de riesgo, cuando la resolución ministerial 239 del MINSA, y qué influyó en el contagio? Bueno, es una pregunta que habría que analizar en el tiempo. ¿Cuántos de estos pacientes entre la edad de 60 y 65 realmente se han contagiado? ¿O qué cantidad de pacientes con este índice de masa corporal que no eran obesos mórbidos se han contagiado? Definitivamente la obesidad es un factor de riesgo y los pacientes obesos van peor, tienen mayor mortalidad. Pero mucho depende de qué labor desarrollan. O sea, si tengo un paciente obeso o tengo un paciente entre 60 y 65 y lo voy a enviar a zonas de alto riesgo, definitivamente eso no se debería hacer. Pero existen zonas de bajo riesgo donde estos factores de riesgo no van a hacer que esta persona sea más susceptible de enfermar. Entonces depende, la respuesta sería, depende a dónde son asignados. Si bien es cierto, entre 60 y 65 podría ser un factor de riesgo o la obesidad un factor de riesgo, si estos están en lugares seguros, no se constituiría como tal. Como siguiente pregunta, vemos la realizada por el capitán de navío Matius Delgado. Él pertenece actualmente al curso de alto mando naval, ¿no? Él tiene nacionalidad norteamericana. Y su consulta es, ¿existe un plan de vacunación en el Perú? ¿Y cómo se crea? ¿Por ubicación? ¿Por ocupación? Bueno, actualmente no hay desarrollo de vacuna aún contra esta enfermedad, pero nosotros tenemos un plan de vacunación establecido para otras enfermedades, ¿no? En esta fase previa, en algún momento se recomendó vacunación para neumococo o para la influenza común. Nosotros tenemos una oficina de epidemiología con un área de vacunación donde las personas susceptibles tienen un rol de vacunación y se les programa anualmente vacunación. Pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, o personas susceptibles son programadas de acuerdo a un rol de vacunación. Como sabemos, la vacuna para esta enfermedad aún no se ha desarrollado, tardará por lo menos un año antes de tenerla, y cuando lo tengamos creo que vamos a incluirla dentro de nuestro plan definitivamente. Como siguiente pregunta, tenemos la del capitán de fragata Darío Reyes, de la Secretaría de Marina de la Armada de México. La pregunta es, ¿han llevado seguimiento a los pacientes asintomáticos? Y si es así, ¿han encontrado algún daño después de la enfermedad, algún daño temporal o permanente en el sistema respiratorio? Agradezco la pregunta.
Definitivamente los resultados han sido duales. Hemos tenido pacientes hospitalizados con tomografías, con un daño muy extenso, placas radiográficas con daño muy extenso y que han quedado con alguna secuela pulmonar. Es más, pacientes que han quedado con uso crónico de oxígeno, como secuela post-enfermedad. En cambio, otro grupo, sobre todo los más jóvenes y sin enfermedades previas, que entraron con patología muy avanzada y con tomografías con un compromiso severo, limpiaron totalmente las placas, limpiaron totalmente la tomografía, no necesitaron más oxígeno y se fueron recuperados totalmente. Entonces, falta todavía estudiar cuáles son los factores que hagan, me parece que son las comorbilidades o la edad, que hacen que una persona quede con secuelas importantes post-infección. Y en relación a los asintomáticos, sí nos preparamos para seguimiento a través del Smart Panic, que es el software que se explicó, que se había instalado, donde todos los pacientes que iban dados de alta por ser asintomáticos o con síntomas leves, se les hacía descargar este programa, y a través del programa los manteníamos controlados, no solamente en síntomas, sino que tenían alguna emergencia. Tenemos también otra consulta de México. Viene del teniente coronel Tello de la Escuela Superior de Guerra de México. Y su pregunta es, ¿tiene bondades la raíz de la planta del jengibre para neutralizar o protegerse del COVID-19? Como vimos inicialmente, los beneficios, antes de poder determinar los beneficios de cualquier fármaco o cualquier producto en una enfermedad, tienen que ser sometidos a estudios de investigación con métodos científicos. Hasta la fecha, no existe un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, multicéntrico, que nos diga que eso funciona. Pero hay experiencias locales con productos artesanales de plantas en China, por ejemplo, que podían dar resultados en fases iniciales. Falta determinar, como les digo, con estos estudios, si es que eso es aplicable a otras realidades. Lo mismo sucede con el jengibre. De repente ahora no tenemos la evidencia, pero más adelante que se desarrolle un estudio podría haber. Por lo pronto, no se puede recomendar su uso a ese nivel por falta de estudios que lo demuestren. También contamos con la pregunta del teniente segundo Pinto del Programa Básico de Inteligencia de la Escuela Superior de Guerra Naval, en la cual hace la pregunta: esta crisis del coronavirus nos ha traído una nueva gama de conocimientos en vista a nuevos tipos de enfermedades. ¿Cuál cree usted que sería la principal capacitación básica que podría tener el personal de salud antes de entrar a trabajar a Sanidad Naval? Es una pregunta interesante. Como lo dije, en toda emergencia sanitaria se requieren conocimientos de manejo de crisis. Y hay cursos ya establecidos como el FDM, ¿no? Es el Fundamental Disaster Management, que es un curso internacional que nos permite desarrollar habilidades para manejo de situaciones de crisis, donde los recursos sanitarios son sobrepasados por el número de afectados. Asimismo, hay cursos básicos de manejo inicial de pacientes graves, ¿no? PHTLS, ACLS. Yo pienso que todos los integrantes de sanidades militares o incluso los médicos civiles de otras instituciones públicas deberían, si son residentes o médicos generales, tener una capacitación básica de estos cursos. FDM, PHTLS, FCCS, son fundamentales para poder manejar situaciones de crisis. Asimismo, tenemos una pregunta de Juan Jiménez del país de Brasil. ¿Cuál fue el impacto de la logística y sanidad en el combate contra el COVID-19? Bueno, como lo mencioné, ha sido fundamental. Gracias a la preparación que tuvimos en cuanto a la instalación de los hospitales de contingencia, por ejemplo, en cuanto a la prevención de tener reservas adicionales de oxígeno, en cuanto a la compra de equipos adicionales para hacer más UCIs como ventiladores mecánicos, en cuanto a la compra de stocks de equipos de protección personal. Esa capacidad logística inicial es la que nos ha permitido poder mantener el combate contra la enfermedad en su fase más aguda, y lo que nos ha permitido poder siempre tener capacidad de atención. A pesar del momento más crítico, siempre
tuvimos capacidad de atención y eso se debe fundamentalmente al apoyo logístico inicial. Bueno, realmente tenemos una gran cantidad de preguntas, pero lamentablemente por el tiempo voy a hacerle la última pregunta. Y esta la ha enviado el capitán de navío Enrique Tapia Meléndez, del programa de alto mando naval de la Escuela Superior de Guerra Naval, en la cual consulta cuáles son las principales debilidades presentadas y los desafíos estructurales que debe plantearse la sanidad naval de cara a esta crisis sanitaria. Okay. La primera debilidad, pienso yo, fue que no tuvimos concentrado al recurso humano, ¿no? Tuvimos que hacer destaques y reubicaciones de personal ya en el transcurso de la pandemia, ¿no? Eso tal vez pudiera haber sido un factor limitante inicial que luego fue superado. Otro que creemos que fue una limitación muy importante ha sido la falta de capacitación, no del personal de salud, sino del resto del personal militar. Pienso que se debieron desarrollar academias en todas las dependencias, academias para todos los miembros de las instituciones, para que sepan, primero, que no deben ir cuando no tenían síntomas o sospecha de enfermedad. Segundo, que no deberían ir a pedir prueba rápida cuando no era necesario. Tercero, que no deberían ir muy tarde cuando ya tenían los síntomas, ¿no? Y cuarto, que debían saber que tenían que mantener medidas de prevención. Entonces, la capacitación, las academias al personal, creo que fue otro factor que de repente hubiéramos podido mejorar, ¿no? Y ser más exitoso nuestra lucha con la pandemia. Otro factor que no lo teníamos calibrado, pero que lo dije en las lecciones aprendidas, pensamos que iba a haber un poco más de compromiso, ¿no? De la parte civil de la institución. Eso realmente nos golpeó, pero bueno, ahí estamos, lo superamos. Esas tal vez habían sido las limitaciones que hemos podido reconocer. Doctor Manuel Laca, muchas gracias por sus respuestas. Y doy pase al contraalmirante Jorge Andaluz Echevarría para brindar las palabras de cierre de la presente conferencia. Señor capitán de navío, Manuel Laca, muchas gracias por colaborar con nosotros, por su exposición que ha sido muy clara, muy didáctica y que seguro nos va a servir de mucho para tomar conocimiento sobre esta nueva enfermedad. Yo quiero a través suyo hacer un reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de la Sanidad Naval de la Marina de Guerra del Perú. Yo soy testigo que día a día, con gran sacrificio, vienen trabajando para poder mitigar los efectos de esta enfermedad, no solamente en la población naval, sino en la sociedad en general. Muchas gracias por ese trabajo. Asimismo, antes de despedirnos, quiero enviar un saludo a los integrantes del Centro Coordinador de la Marina de México, asimismo a su Dirección General de Sanidad Naval y a los alumnos de las escuelas de guerra de los países de Argentina, Bolivia, México, etcétera, que nos acompañan. Un afectuoso saludo también para el Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú, Martín Dabeloa, quien es el director del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, quien nos está acompañando. Yo me despido sin antes invitarlos el próximo miércoles a la misma hora para poder presenciar la exposición del doctor Roberto Pereira del Colegio Interamericano de Defensa, que desde Washington nos va a hablar sobre las Fuerzas Armadas y el COVID. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos y los espero el próximo miércoles a la misma hora.